nos encontramos en un tercer videíto. Vamos a ver el título. Ya sabemos que son las plantas y sabemos que cumplen con un ciclo vital. Pero miren lo que dice acá. Plantas anuales, bianuales y perennes. ¿Qué significará esto? Les cuento que las plantas se diferencian según la duración de su ciclo vital. Hay plantas que su ciclo vital, esto de nacer, crecer, reproducirse y morir, dura un año. A ese tipo de plantas las llamamos anuales. Pero si su ciclo vital dura 2 años, a esas plantas las llamamos bianuales. En cambio hay plantas que duran muchísimos años y a esas plantas las vamos a llamar perennes. Les cuento que en las plantas anuales, dentro de lo que es su duración, las que tienen flores florecen, generan frutos y de los frutos encontramos las semillas para que a partir de ahí vuelvan a renacer. A este tipo de plantas se las debe ayudar a plantarse todos los años o de manera natural hacen caer las semillas rápidamente para que vuelvan a generar nuevas plantas. Pero todo esto sucede en un año. Las plantas bianuales en el primer año, recuerden que duran 2 años, en el primer año generan las flores, generan todo lo que son las hojas, ¿sí? Aparte de, obviamente, nacer, crecer y demás, en la primera parte del año, de la primera parte de su vida, recuerda que son 2 años, hacen la regeneración de todas las hojas. En cambio, en su segundo año de vida, regeneran las flores y los frutos, en los cuales los frutos contienen las semillas que van a dar lugar a nuevas plantas. Pero recuerden que el ciclo es bianual, o sea, es de 2 años. En cambio, las plantas que duran muchos años son las perennes. Esta palabrita difícil que cuando la escriban se escribe con 2 Ns. Las plantas perennes son aquellas que duran muchísimos años. Estas plantas, por lo general, pueden tener ciertos cambios a lo largo del año. Durante un año, estas plantas pueden perder sus hojas o no, florecen, generan frutos que generan semillas para realizar la reproducción y que así haya nuevas plantas. Pero esto lo realizan absolutamente todos los años, pero la duración de la planta, el ciclo vital de la planta es de muchos años. Vamos a escuchar, ¿sí? Yo les adelanté un poquito, pero vamos a escuchar ahora porque además de volver a explicar la diferencia en esta clasificación, anuales, bianuales y perennes, que tiene que ver con la duración de este ciclo vital en plantas, también da algunos ejemplos. Vamos a escuchar. Si bien las plantas atraviesan las mismas etapas, tienen diferentes tiempos de vida. Por ejemplo, las plantas anuales son aquellas que se producen y florecen en el curso de un año. Producen semillas durante solo una estación y por ende deben volver a plantarse todos los años. Por ejemplo, el repollo, el rabanito y la arveja. Las plantas bianuales son aquellas que necesitan 2 periodos para su crecimiento. En el primer periodo crecen y producen hojas. En el segundo periodo desarrollan flores, frutos y semillas. Por ejemplo, el perejil y la cebolla. Las plantas perennes viven muchos años. Florecen y producen semillas en un momento específico de la temporada de cultivo. Una vez que alcanzan la etapa adulta, crecen, florecen y producen frutos año tras año. Por ejemplo, el limonero, el fresno, la frutilla. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de lo que la señora le contaba al principio. Para recordar entonces las plantas anuales,
duran 1 año, bianuales duran 2 años y perennes duran muchos años. Un ejemplo de las perennes, por ejemplo, más allá de las especificaciones del videíto, son los árboles. Todos los árboles, por ejemplo, son perennes. Sí, son plantas que duran muchos años. Pero todavía no trabajamos mucho con esto de qué tipo de plantas serán, porque dentro de los árboles, como vimos en el primer videíto, hay árboles que mantienen sus hojas, pero hay otros que no, que vemos que se les caen todas las hojas. ¿Qué pasa con esos árboles? ¿Qué tipo de plantas serán aquellos árboles y por qué perderán las hojas? Bien, vamos a dar comienzo al otro video.